En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 113 se declara aprobada y el de la 114 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor prosecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Buen día. La cuenta corresponde a la sesión 123 para hoy, 21 de diciembre. Se ha recibido oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira la urgencia calificada de discusión inmediata hecha presente para el despacho del proyecto que modifica la Carta Fundamental en materia de prórroga sucesiva del estado de excepción constitucional de emergencia en las condiciones que indica. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que modifica el Código Sanitario para regular la práctica de cirugías y procedimientos con fines estéticos. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en los mismos términos el proyecto iniciado en moción que modifica el Código Sanitario para prohibir la experimentación en animales con miras a la elaboración de productos cosméticos, así como la importación y comercialización de estos productos, sean sido testeados en animales. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto iniciado en mensaje con urgencia calificada de discusión inmediata que modifique el Código Tributario con el objeto de establecer la obligatoriedad de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Vinter, Barrera, Bernales, Calisto, Hirsch, Manucheri y Mellado, don Miguel, y de las diputadas señoras Fríes y Morales, doña Javiera, que regula las aplicaciones de préstamos de consumo y adjudica responsabilidad a compañías por hechos delictivos que se cometan a través de sus plataformas. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Beis y Romero, doña Natalia, y los diputados señores Carter, Coloma, Cornejo, Donoso, Lavé, Lilayú, Martínez y Moreira, que modifica la ley número 21.000 que crea la Comisión para el Mercado Financiero con el objeto de que las entidades fiscalizadoras publiquen las resoluciones sancionatorias de que sean objeto en un lugar visible en sus sitios web institucionales. Finalmente, señor presidente, proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Valls y Bravo, doña Marta, y de los diputados señores Bobadilla, Carter, Coloma, Cornejo, Donoso, Lavé, Lilayú y Martínez, que modifica la ley número 19496, para exigir que los vendedores de vehículos usados exhiban al adquirente el historial de siniestros que los han afectado. Esa es toda la cuenta para hoy, señor presidente. Don Luis Cuello, punto de reglamento. Sí, presidente, sí, tengo una consulta de orden reglamentario. Lo que pasa es que ahora en la mañana acompañamos al presidente Boric en Quintay a presentar la nueva ley de pesca. Entonces tengo la siguiente duda. Cuando ingrese este proyecto, que imagino que va a ser en estos días, sé que aquellos parlamentarios que votaron a favor de las normas cuestionadas de la famosa ley Longueira, que está cuestionada por su origen corrupto, tendrán o no que inhabilitarse para votar la nueva ley de pesca. Esa es la pregunta reglamentaria, presidente. Muchas gracias. La vamos a estudiar. Requiere un tiempo. Sí, no tienen la inhabilitación. Muy bien, gracias, diputado. Iniciando la tabla, diputada, punto de reglamento. Presidente, muchas gracias. Sí, quisiera solicitar traspasar el boletín 16379-04 que está en la Comisión de Educación, que dice relación con establecer requisitos para otorgar patente municipal a guarderías infantiles, a la Comisión de Desarrollo Social, por tratarse justamente de temas de cuidados relacionados con esa comisión. Esto lo conversé con la diputada Marlene Pérez, quien está de acuerdo, que es presidenta de la comisión, y también suscribe este proyecto. Diputada Rojas, respecto del mismo punto. No. Diputada, me dice el secretario que tiene que solicitarlo por escrito. Y ahí podemos analizarlo en la sala.
Y Diputada Rojas. Y se requiere la unanimidad, estimada diputada. Diputada Rojas tiene la palabra. Gracias, presidente. También es un cambio de proyecto. Es el boletín número 15.787-03, que es del diputado Naranjo. Eso. ¿Lo vamos a votar? Perdón, es para cambiarlo de Economía a Educación. ¿Está en la cuenta? No está en la cuenta, pero yo sí lo envié por escrito a la presidencia y a la secretaría también. Por eso quería preguntar. Es que si no está en la cuenta no lo podemos votar, pero vamos a averiguar por qué no está en la cuenta. ¿Cuándo usted lo subió? Muy bien. Iniciando la tabla de fácil despacho, corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que modifica el Código Tributario con el objeto de establecer la obligatoriedad de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior, correspondiente al boletín número 16.466-005. Para la discusión de este proyecto se destinarán 10 minutos, pudiendo hacer uso de la palabra hasta 5 diputadas y diputados de distintos comités por 2 minutos cada uno. Rinde el informe de la constitución de la Comisión de Hacienda el diputado Guillermo Ramírez. Diputado Romero. Honorable Sala, la Comisión de Hacienda pasa a informar en su condición de comisión técnica, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica el Código Tributario con el objeto de establecer la obligatoriedad de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior. Se encuentra con urgencia calificada de discusión inmediata. Asistieron en representación del Ejecutivo a presentar el proyecto la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Werner, junto con el coordinador de Política Tributaria, señor Diego Riquelme, y la subsecretaria general de la Presidencia, señora Macarena Lobo. La idea matriz de la iniciativa es proteger el patrimonio fiscal de la seguridad y la seguridad nacional, dotando de herramientas al Servicio de Impuestos Internos y al Servicio Nacional de Aduana en materia de fiscalización de infracciones, delitos tributarios, aduaneros y del crimen organizado, con el objeto de obstaculizar el comercio ilegal a gran escala, evitar el comercio informal mediante la utilización de plataformas digitales, como asimismo impedir la vulneración de la norma a través de la segmentación de importaciones. Todo ello en el contexto del acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional para impulsar una agenda legislativa en materia de seguridad y comercio ilegal desde el exterior. Respecto del contenido, se incorpora un nuevo agregado al inciso tercero del artículo 68 del Código Tributario, con el cual se entiende que se inician actividades los contribuyentes que, dentro de un periodo móvil de 12 meses, efectúen una o más importaciones cuyo valor FOB sea de al menos $3.000 de Estados Unidos de América o su equivalente por cada importación o de manera agregada. La suma de las importaciones permitirá al Servicio Nacional de Aduanas y al Servicio de Impuestos Internos controlar a aquellos contribuyentes que pretendan vulnerar la norma, haciendo importaciones regulares y periódicas de menos de $3.000 de Estados Unidos de América o su equivalente. Se exceptúan de este supuesto a quienes acrediten fehacientemente que las importaciones son para su consumo o uso personal.
La nueva agregación genera la obligación a los contribuyentes que incurran en la causal de efectuar una declaración jurada anual de inicio de actividades de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 68 del Código Tributario. En materia de incidencia presupuestaria, el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que acompañó la iniciativa a su ingreso, señala que, dado el carácter normativo de la disposición propuesta, no tendrá incidencia sobre el presupuesto fiscal. Los integrantes de la comisión valoraron la iniciativa y consideraron que avanza en la dirección correcta, pero igualmente coincidieron en que es importante que exista claridad en torno a la forma en que se valorarán los bienes y los medios de prueba que podrán utilizarse para distinguir cuando se trate de una importación para fines personales de una de naturaleza comercial, como asimismo en cómo se llegó a la cifra de hasta $3.000. El Ejecutivo explicó que la cifra de $3.000 es el monto sobre el cual es necesario actualmente contratar a un agente de aduanas. Agregó que el uso personal se podrá manifestar a través de una declaración jurada en el contexto de un procedimiento que se establecerá al efecto. El valor a utilizar es el valor voucher o FOB, Free On Board. Por otra parte, la cantidad de bienes importados se trata de una serie de operaciones, entre otros factores, son indicativos de la existencia de una actividad comercial. Si se trata de un único bien de alto valor cuyo precio sea superior a los $3.000, tiene que ser internado a través de un agente de aduana. Si quiere ser comercializada y al respecto es posible deducir que habrá un interés de parte del importador en haber iniciado actividades para así poder hacer uso del crédito fiscal obtenido tras pagar el IVA. Puesto en votación en general y en particular a la vez, resultó aprobado por la unanimidad de los 10 diputados y diputadas presentes: Boris Barrera, Carlos Bianchi, Sofía Cid, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Camila Rojas, Agustín Romero, Jaime Sáez, Gastón von Bühler y la presidenta Gael Llomans. En consideración con lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda a la Sala aprobar la informada iniciativa de ley en los términos señalados. He dicho. Muchas gracias, diputado Romero. Se ofrece la palabra. No habiendo inscritos, procede cerrar el debate y comenzar el orden del día. Antes de eso, y a nombre del diputado don Luis Sánchez, queremos saludar a jóvenes del Partido Republicano que se encuentran en nuestras tribunas. Muy bienvenidas y bienvenidos. Ya, perfecto. No exageremos tampoco, diputado Moreira. En primer lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos de gobierno relacionados con la prevención, gestión y combate de los incendios en el territorio nacional. Para la discusión de este informe se otorgarán 60 minutos distribuidos en forma proporcional entre las bancadas. Rinde el informe de la Comisión Especial el diputado Sergio Bobadilla. Ármense de paciencia y mucha paciencia, ¿no?
Distinguido presidente, honorable Cámara, la Comisión Especial Investigadora, en cumplimiento del mandato otorgado, pasa a informar sobre la prevención y combates de incendio en el territorio nacional. La Cámara de Diputados, en sesión de fecha 6 de marzo del 2023, prestó su aprobación a la solicitud formulada por 64 diputadas y diputados para crear una comisión investigadora encargada de fiscalizar los actos de gobierno respecto de las acciones realizadas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura y sus organismos dependientes relacionados con la prevención, gestión y combate de incendios a lo largo del territorio nacional, sus actuaciones en la materia y eventuales irregularidades o deficiencias en la ejecución de recursos materiales y humanos para el manejo de los siniestros. Con fecha 6 de marzo, se comunica que los comités acordaron por la unanimidad de sus integrantes funcionar el trabajo de las comisiones especiales investigadoras 18, 21 y 22 por tratar materias similares. La comisión tomó conocimiento del mandato con fecha 22 de marzo, fecha en que procedió a constituirse y a elegir un gran presidente, el diputado Sergio Bobadilla. Se realizaron 29 sesiones ordinarias y especiales, en las cuales se invitó o citó a representantes de distintos organismos para que se refirieran a los temas de competencia de esta comisión investigadora. Se efectuaron sesiones en las comunas de Santa Juana y Nacimiento, de la región del Biobío, y en la comuna de Lumaco, región de la Araucanía. En ella se escuchó a alcaldes de las comunas afectadas, representantes de las familias damnificadas, delegados presidenciales, bomberos y directores regionales de CONAF. Más datos sobre sesiones citadas e invitados, así como las votaciones realizadas, se encuentran en el informe de la comisión. Cabe señalar que se produjeron algunas votaciones parciales que no optaban a la aprobación o rechazo de las consideraciones, conclusiones y sugerencias o proposiciones por mayoría de 11, 2 y 0 votos. Votaron a favor las diputadas señora Acevedo, Bravo y doña María Navellán, Ñanco, Pérez, doña Joana y Zagardía, y los diputados señores Beltrán, Joanet, Ojeda, Radget y Ulloa. Votaron en contra la diputada señora Weiss y el diputado Quenabla, quienes pidieron dejar constancia de su voto en contra, puesto que discrepan con la incorporación de las conclusiones asignadas con los números 5 y 6, referidas a las medidas adoptadas por el Estado de Chile para efectos de la prevención, gestión y reacción ante incendios forestales ocurridos en el país desde el 2017 a la fecha, y actuaciones de los Ministerios del Interior, Seguridad Pública, de Agricultura, de Desarrollo Social y Familia y de Defensa Nacional en relación a la preparación para el combate de los incendios forestales en época estival de los años 2020 y 2023. En definitiva, un esbozo de las conclusiones y sugerencias o proposiciones son las siguientes. Respecto al origen y probabilidad de los incendios forestales de verano del 2022-2023 fueron una de las peores catástrofes naturales que ha vivido Chile en los últimos años, los cuales afectaron principalmente a las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía y Los Ríos,
causando daños de gran magnitud. Se destruyeron más de 2.500 viviendas y dejaron a más de 7.700 personas damnificadas, produciéndose un impacto económico del orden de los 83.000 millones de pesos y 26 personas de distintas regiones lamentablemente perdieron la vida. Los incendios en Chile, en su mayoría, son producidos por el ser humano. El 99,7% se inicia por descuidos o negligencia en la manipulación de fuentes de calor, por prácticas agrícolas o por intencionalidad originada en motivaciones criminales y terroristas. Según datos entregados por el Sistema de Información Digital para el Control de Operaciones, CIDCO, el 37% producidos de manera intencional, el 16% causas desconocidas y el 47% que agrupa distintas causas y negligencias debido al tránsito de personas o actividades recreativas u otras. En consecuencia, y si descontamos los incendios por causa no conocida, resulta una intencionalidad en la macrozona del 46%. En Biobío y la Araucanía, esta es del 66%. Dichas cifras llegan a ser superiores en algunas comunas donde, por ejemplo, en la Araucanía se llega al 90% de intencionalidad, cifras que constan con las entregadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien se refirió a la intencionalidad había sido cercana al 25%. Sin duda que aquí hay una discrepancia no menor. Respecto a la prevención y planificación, es posible concluir que, no obstante haberse adoptado por parte del Estado, a través de sus instituciones, medidas de prevención y combate, existieron falencias en la prevención, coordinación y gestión de la emergencia. En ese contexto, diversos expertos del ámbito académico han señalado que la actual política estatal de incendios se encuentra mayormente orientada a la capacidad de reacción ante situaciones críticas, descuidando una estrategia de carácter preventivo. El informe da cuenta de distintas reuniones y acciones desarrolladas durante el año. Se capacitaron a través de la Academia de Senapred a 968 personas el año 2022. Se desarrolló un plan de construcción de cortafuegos en puntos críticos, llegando a 4.571 kilómetros al 5 de febrero. En la temporada 2021-2022, la cifra presupuestaria de CONAF alcanzó aproximadamente a los 68.000 millones de pesos. Y en la temporada 2022-2023, este estuvo en torno a los 83.000 millones de pesos. En cuanto a los brigadistas, el año 2023 se dispuso de 2.369, lo que representa un aumento del 49%. En términos de recursos humanos, sin embargo, cabe hacer presente que el trabajo de los brigadistas de CONAF está caracterizado por una alta rotación en el empleo, puesto que su dotación en general es provisoria, lo que dificulta la preparación y capacitación para enfrentar siniestros de gran magnitud. A los brigadistas de CONAF se suma la llegada de brigadistas extranjeros, que fueron 847, y los 3.220 brigadistas de la CONAF, de los cuales 600 son nocturnos y se suman
a los 1.930 personas que tienen prevención activa. Respecto a las aeronaves disponibles, se contó con 65 aeronaves y en el caso de la emergencia del 2023 se llegó a un pic de 96 aeronaves, lo que implica un 47,7% más de disposición de aeronaves respecto del año 2017. Sin embargo, lo que tal vez sea más importante que la cantidad de aeronaves a disposición es la capacidad de descarga de agua que ellas tienen. En efecto, en el año 2017, con 65 aeronaves, la capacidad de descarga era 84.000 litros. Y en el 2023, las aeronaves disponibles tenían una capacidad de descarga de 199.000 litros. Es preciso señalar que durante el año 2019, en el contexto del plan de inversiones de la Fuerza, se dio el visto bueno a la compra de 2 aeronaves C-130. Esta adquisición incluía otros componentes como los kits o implementos destinados para enfrentar los incendios. No obstante, el 2020, mediante un decreto supremo, el proyecto sufrió alteraciones y fue aprobado por un monto menor al original. Falta de instancias de coordinación para preparar la temporada de incendios. Durante el transcurso de la comisión no se aclaró la duda respecto de la no realización de reuniones de coordinación entre autoridades competentes en materias de prevención y combate de incendios con las forestales. Dicha instancia se realiza todos los años y el año 2022 no se habría realizado. Nadie supo dar una explicación por qué esto no se llevó a cabo. También se hizo presente la poca prevención por parte de CONAF al mantener las aeronaves estacionadas en Angol y no en un aeropuerto más estratégico como Traiguén o Temuco, imposibilitando un actuar rápido, ya que éstas no podían despegar dadas las condiciones climáticas y la poca visibilidad. En cuanto a la ubicación de estos eventos, el 80% de los incendios ocurre en la interfaz urbano-rural, lo que concentra recursos de extinción, provoca alarma pública y causa daños significativos. Estos incendios representan un problema complejo, ya que resultan en pérdidas humanas, daños materiales y estragos en ecosistemas circundantes y áreas urbanas densamente pobladas. La situación se complica por la ausencia de un sólido marco de ordenamiento territorial en nuestro país para la zona de interfaz urbano-rural, porque dificulta la regulación del cambio de uso de suelo y la expansión urbana de manera integral, considerando los múltiples factores e intereses involucrados. Creemos que debe haber mayor coordinación entre instancias en plazos regulares, ya que el año 2022 no hubo reuniones respecto de este tema. Responsabilidad institucional. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El uso del fuego y la provocación de incendios están bastante regulados, existiendo delitos asociados a dichas conductas, sanciones pecuniarias y corporales. Al existir esta normativa, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene un rol que cumplir en la prevención y control de estos, lo que en este caso no existió, o bien no fue suficiente. Los números indican que el 88% de los daños producidos durante la última temporada de incendios forestales
se generaron antes de la declaración de estado de excepción. Según señaló el fiscal nacional, entre el 1 de diciembre de 2022 y el 21 de marzo del 2023 se recibieron 3.611 denuncias, cifras mayores al promedio de estas entre los años 2018 y 2022, entre paréntesis 2.500. A la fecha de la exposición del fiscal nacional, se tenía solo 14 detenidos en prisión preventiva, lo que a nivel global es extraordinariamente bajo e insuficiente. De las denuncias que recibe la Fiscalía, el 92,5% tiene un imputado desconocido y el 7,5% de denuncias tienen un imputado conocido, es decir, 250 denuncias. Corporación Nacional Forestal. Hay una falta de equipo y herramientas tácticas para el combate nocturno del fuego. 1 de cada 30 incendios se inicia en la noche, los cuales ocasionan entre un 25 y un 30% del daño total. Así, teniendo a la vista dicha información, es importante preguntarse ¿por qué no contamos con brigadas nocturnas? En primer lugar, las aeronaves no cuentan con la tecnología necesaria para poder volar en la noche, careciendo de equipos tácticos para ello. En segundo lugar, no es posible contar con brigadas terrestres de combate por falta de visibilidad, equipamiento, riesgos de desplazamiento, pérdida y fatiga, lo cual puede ser suplido si el Gobierno destinara presupuesto para la compra de elementos tecnológicos que permitan un desempeño óptimo y seguro para los trabajadores, como también se les realiza una capacitación con anterioridad a la ocurrencia de los incendios. Respecto del desempeño, en la región de la Araucanía y su directora regional, hay un aspecto que CONAF no ha sido un hecho público y notorio, y se trata del magro desempeño de la directora de dicha institución, correspondiente a la Araucanía. Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED. El Ministerio del Interior, a través de SENAPRED, mantuvo deficiencias a la hora de establecer informaciones de emergencia a través del sistema SAE, dado que dichas comunicaciones no se establece elementos mínimos de evacuación ni etapas de avance de la emergencia, situación que debe ser abordada de manera integral para el combate y resguardo de incendios en las zonas rurales y forestales. Las medidas de alerta desarrolladas a través del sistema de alertas de emergencia, si bien permitió alertar respecto de la evacuación en curso decretada por la autoridad, no cumplió con criterios específicos de resguardo. Los mensajes contenían información de la medida de evacuación, mas no elementos que brindaran información respecto de las vías, tiempo y demás antecedentes de evacuación que permitieran una acción adecuada de las personas. Hubo muchas comunas en las cuales las personas no pudieron escapar por encontrarse en lugares cerrados, como ocurrió en Punta Lavapié o Santa Juana, lo que era visible si es que SENAPRED hubiera tomado un rol activo, desplegando equipos y servicios necesarios para ellos. Deficiencias en el plan de reconstrucción. Según lo informado por autoridades, existen ciertos lugares en que la reconstrucción ha sido escasa. En Nacimiento, las casas no han sido bien construidas. En Contulmo, no se han levantado las casas necesarias
por problemas con los proveedores. Del mismo modo, es relevante analizar y determinar cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir una vivienda definitiva en cuanto a materiales de construcción y especificaciones, ya que, por ejemplo, según lo informado, estas no cuentan con aleros para evitar que el agua de lluvia ingrese al hogar. Habría que recoger la idea y gestionar con mayor prontitud una selección de materiales y especificaciones para las casas del sur y del norte, pudiendo adaptarse mejor a las necesidades de los damnificados. Respecto de la regulación y mitigación, paciencia, paciencia, ya vamos a terminar, falta media hora nomás. Paciencia, paciencia. Gracias, gracias. Respecto a la regulación y mitigación, respecto del uso del fuego como herramienta de trabajo, existieron 30.198 usuarios fiscalizados, 109 oficinas receptoras del uso del fuego habilitadas, una meta de 3.200 kilómetros de obras en eliminación de combustibles vegetales, cortafuegos, además de 2.800 usuarios capacitados en silvicultura preventiva y 10.000 hectáreas gestionadas con alternativas de uso del fuego. Parte importante, según se desprende de los antecedentes entregados a esta comisión, fue duplicar de 12 a 24 unidades asociadas al diagnóstico e investigación de causa para llegar a una meta de 1.800 incendios investigados, lo cual corresponde al 30% del total. El Ministerio de Obras Públicas priorizó 3 regiones que corresponden a más de 2.000 kilómetros de camino, donde se debió realizar el despeje de combustibles o elementos que pudieran aumentar los incendios, procurando mantener los cortafuegos libres de vegetación, entregándose la mayor cantidad de kilómetros a despejar entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Medidas adoptadas por el Estado de Chile para efectos de la prevención, gestión y reacción ante incendios ocurridos en el país desde el año 2017 a la fecha. En síntesis, la catástrofe del verano 2017, denominada Tormenta de Fuego, marcó un antes y un después en el programa de manejo de fuego. Mediante el sistema de protección se determinó para la temporada 22-23 ajustar su configuración en términos de acciones de prevención, mitigación y así en los periodos operacionales de los recursos aéreos y terrestres, permitiendo con esto afrontar condiciones y escenarios complejos. Lo anterior a través de la inyección de recursos adicionales a los dispuestos en la ley del presupuesto del programa de manejo de fuego por 58.495 millones de pesos, lo que sumado a los recursos de CONAF permitieron alcanzar 83.816 millones, significando un 22% más que el presupuesto de la temporada 21-22. Actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Defensa y de todos los organismos o servicios competentes, dependiendo de dichas secretarías de Estado, en relación a la preparación para el combate de los incendios forestales ocurridos en la época estival de los años 20, 21 y 22 y 23, conforme se explicita en los considerandos y antecedentes. Es posible concluir que existió una coordinación interministerial en relación a la preparación para el combate de incendios, cosa que no todos estamos de acuerdo en esta comisión y por eso hubo votos que no aprobaron este párrafo. Terminando, actos de gobierno
y acciones realizadas por el Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura y todos los organismos dependientes relacionados con la prevención y gestión y combate de incendios a lo largo del territorio nacional, debiendo pronunciarse sobre las actuaciones de los organismos que resulten competentes en la materia y que den cuenta de eventuales irregularidades y deficiencias en la ejecución de recursos materiales humanos para el manejo de estos siniestros. Señoras y señores diputados, pido la anuencia de la sala para dejar esto hasta acá, y quienes quieran seguir analizando está a disposición, por cierto, en los pupitres, porque tengo media hora más. ¿Está bien, señor presidente? ¿Estaría bien? Perfecto. Pero un aplauso más grande, que se note, pues. Naranjo no aplaudió, ¿ah? Muchas gracias, diputado Bobadillo, por la extensa lectura del informe. A continuación tiene la palabra el diputado Félix González. Gracias, presidenta. El año pasado vivimos una de las más grandes tragedias en la región del Biobío y, por supuesto, también en otras regiones. 500.000 de hectáreas quemadas. Y este año no se ve mejor, principalmente por lo que ocurrió en el hemisferio norte, en nuestro invierno, en el verano de ellos, en que tuvieron olas de calor cercanas a los 40 grados. La crisis climática, de la cual hemos predicado hace un par de décadas, nos trataba de apocalípticos a los ecologistas, está aquí y tiene efectos incluso de fallecimiento de personas, y tiene, así como tiene efectos en el invierno con las inundaciones reiteradas, en los veranos nos vamos a enfrentar a esto, y por lo tanto tenemos la obligación como parlamentarios de poder informarnos bien y poder tomar las mejores decisiones para que nos preparemos para lo que viene. Se creó una ley Senapred que reemplaza a la ONEMI, pero esa misma ley obliga a crear un plan y un sistema de gestión de desastres y planes regionales. Y esos planes regionales, presidenta, si los parlamentarios me permiten poder exponer, tenía la obligación de hacerse con participación ciudadana. Yo no he visto participación ciudadana en la conformación de estos planes. De la misma manera, vimos que habían algunas funciones que no estaban claras y que es importante dejarlas claras. Por ejemplo, ¿qué organismo público se hace cargo de las mascotas en las emergencias? Mascotas quemadas en los incendios. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Organizaciones de jóvenes, el Colegio Médico Veterinario, con la ayuda de algunos municipios, hacen lo que pueden. Eso no puede ser, presidenta. Tiene que el Estado determinar cuál es el servicio público que se hace cargo desde el día 1 y del minuto 1 de cada una de las variables de estas emergencias. En segundo lugar, hubo mucha improvisación. Se nos mandaron ministros, subsecretarios que duraban 2 semanas a cargo de la coordinación, una exministra a cargo de la reconstrucción que no estaba a cargo en definitiva de ninguna cosa. Entonces, la improvisación que vimos no puede volver a ocurrir. Y en términos de financiamiento, de acuerdo al informe, 120.000 millones de pesos es una cifra enorme porque no se planifica. Acabamos de aprobar una ley en la Cámara, espero que se le mantenga la discusión inmediata en el Senado, para entregar atribución a los municipios y obligar a hacer los cortafuegos. Se están haciendo los cortafuegos, pero hay propietarios y empresas que no se allanan a hacerlo. Es necesario que se les obligue, porque en esto tenemos que proteger también a toda la gente, incluidos los pequeños propietarios de plantaciones forestales. Y finalmente, presidenta, una reconstrucción que tiene que darnos lecciones. Casas que no se construían, casas que finalmente la gente tuvo que armar. Nadie a cargo de la reconstrucción.
Senapred no dio el ancho tampoco para comprar viviendas. Y finalmente, deberían pagarle, Presidenta, a los bomberos por fin el incendio del año pasado, porque ahora se va a enfrentar los nuevos incendios y necesitan los recursos con urgencia. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado González. En el turno siguiente hace uso de la palabra el diputado Jorge Ratge. Gracias, Presidenta. Antes de irme al fondo de lo que el informe señaló y de lo que la Comisión concluyó, quisiera hacer un especial reconocimiento al trabajo desinteresado y realizado las 24 horas, los 7 días de la semana en la época de los incendios por parte de los bomberos y de los propios vecinos, ya que lamentablemente una de las cosas que pudimos determinar es que CONAF no trabajó las 24 horas del día de los 7 días de la semana, porque ellos prácticamente tenían horarios de oficina. Espero que la temporada que viene, tal como se ha señalado, y si los parlamentarios que están conversando me dejan intervenir, pueda cumplir con lo que se señaló en su momento, que van a haber brigadas nocturnas, porque uno de los grandes problemas que tuvimos en los incendios recién pasados fue que CONAF sencillamente no trabajaba en la noche y al día siguiente, cuando llegaba a las 10 de la mañana aproximadamente, el incendio nadie sabía qué comportamiento había tenido en la noche, y eso llevó a que, como ya se señaló en el informe, aeronaves permanecieron estacionadas en Angol, porque producto de las instrucciones que daba CONAF a esa hora ya era demasiado tarde para que despegaran y pudieran combatir el incendio, y eso significó la destrucción de miles de hectáreas en la provincia de Malleco y también en la región de la Araucanía en general. Valoramos que CONAF y que el Ministerio de Agricultura y Senapred esté mejor preparados para enfrentar la época estival que se avecina, una época estival que va a tener la característica de haber tenido una primavera bastante lluviosa, por lo tanto la cantidad de vegetación, pastizales particularmente, en la época de verano va a estar mucho más alta que lo que habitualmente tenemos en otras épocas. Las temperaturas también se estiman que van a ser altas y eso podría provocar incendios con mayor magnitud. Pero sí recalcar y reconocer la inyección de recursos adicionales que se le entregó a CONAF para cubrir las deficiencias que tuvieron la temporada pasada, que reitero, muchos de los incendios fue por falta de preparación, tal como lo señaló el diputado Bobadilla informante, y señalar por otro lado que no hay ninguna preparación que sea suficiente si no nos preocupamos de lo que significa la violencia que hoy día tenemos en la región de la Araucanía, ya que por mucha preparación que exista, cuando hay delincuentes, terroristas que están prendiendo fuego y generando acciones de esa naturaleza, ninguna preparación en ninguna parte del mundo es suficiente. Y hoy día tenemos unos hechos de violencia ocurridos en la provincia de Arauco, donde se quemaron 3 viviendas. Si las viviendas esas son quemadas en plena época estival, les aseguro que el incendio no solamente es de las viviendas, sino que también de todo su entorno y de cientos de hectáreas que las circundan. Por otro lado, sabemos también que en la ruta que une Carahue y Contirúa hubo enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Eso también es parte de lo que significa poderse preparar adecuadamente para enfrentar la época estival y los incendios que ocurren particularmente en la región de Araucanía y en otras zonas que hoy día están con estados de emergencia. Por lo tanto, aquí el Gobierno tiene que tomar las precauciones del caso, las Fuerzas Armadas y de orden, estar pendientes de este tema, porque la única forma de evitar los daños no solamente significa poder combatir de buena manera los incendios, sino que estar preparado tanto en lo que significa la parte logística como también evitar de que delincuentes estén permanentemente provocando los incendios. Las conclusiones que se llegó con esta comisión investigadora, el Gobierno las tomó en consideración y espero que las implemente de buena manera y no tengamos los mismos sufrimientos que tuvimos en la temporada
recién pasada. Seguramente las conversaciones que están desarrollando los parlamentarios a mi espalda debe referirse justamente a este informe y cuál es la preparación que ellos están realizando en sus respectivas zonas, porque los veo muy entusiasmados conversando a mi espalda respecto de este informe y espero que estén pendientes justamente de ese tema y no hablando de otras situaciones que después en el verano no tienen ninguna importancia. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra la diputada Emilia Nullado. La diputada Emilia Nullado puede hacer uso de la palabra. Gracias, presidenta. Esta comisión ha permitido también que se tomen definiciones urgentes, y que es lo que ha estado asumiendo el gobierno, porque ha dado cuenta de que las coordinaciones que debieron establecerse para prevenir incendios, estas no se habían realizado. Por lo tanto, también yo quiero valorar el proyecto que está en discusión en la Comisión de Vivienda, como también valorar el proyecto que aprobamos ayer del diputado Félix, en las cuales da cuenta de la obligatoriedad de los cortafuegos y donde deben haber articulaciones con los municipios, de igual manera con las diversas instituciones que son dependientes y como son también CONAF, Agricultura en general. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo planes que permitan tener la posibilidad de prevenir el fuego. Esta es una responsabilidad de toda la sociedad, de las diversas organizaciones, porque no podemos permitir que 26 personas fueron las que perdieron su vida y también muchas viviendas fueron siniestradas. Por lo tanto, todas aquellas familias quedaron sin la posibilidad siquiera de contar en forma oportuna con presupuesto, dado que toda la burocracia del Estado es lenta. Por lo tanto, toda la disposición también de este Parlamento con esta comisión que aprobaremos sus conclusiones, pero de igual manera debo valorar a aquellas diputadas y diputados que estuvieron y que de igual manera han sido emocionantes y están preocupados para que podamos enfrentar los años venideros y el 2024, que ya pronto se nos avecina, con mayor preocupación, pero también enfrentarlo de mejor forma, donde la CONAF debe articular, de igual manera lo tiene que hacer Senapred. No se puede esperar una vez más que sigan ocurriendo situaciones catastróficas. Es una responsabilidad que tenemos, donde hay que generar planes de prevención y el control de incendios forestales. Aquí las empresas forestales tienen mucho que decir y hacer. Y me gustaría mucho que en la discusión que tiene el Ejecutivo en la Comisión, este proyecto también sea obligatorio realizar sus cortafuegos, porque ellos tienen la posibilidad, tienen los recursos, han abusado permanentemente de plantar muy cercano las colindancias con los caminos públicos, de igual manera lo han hecho en la cercanía con las comunidades. También lo han hecho los nacimientos de agua, por los cuales en estos territorios en los cuales ha habido mayor incendio han sido precisamente en territorio donde está plantado por muchas empresas forestales. También el llamado es a las empresas eléctricas, porque la prevención lo realizan no en los tiempos adecuados y donde muchos de ellos tampoco se hacen cargo de esta realidad que finalmente se termina afectando a muchas familias que viven en los diversos territorios, como lo que vimos también en las plantaciones cercanas a las ciudades, como es Santa Juana, como ocurrió también en Lumaco, y esto es lo que se tiene que prevenir. Por lo tanto, el llamado a este hemiciclo, a cada uno de los parlamentarios, a aprobar las conclusiones, pero también en cada uno de los territorios establecer desde ya estos diálogos, estas conversaciones y realizar los diversos oficios que nos compete como fiscalizadores para que se lleve a cabo durante este periodo este plan de prevención que tiene que ser articulado por Senapred, por las coordinaciones con los municipios, por la CONAF, el Ministerio de Agricultura, para que no tengamos que lamentar una vez más la pérdida de vidas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Nullado. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Bobadilla. Again.
Me vas a tener que aguantar 2 años más, a lo menos. Presidenta, sin duda que el tema de los incendios forestales es un tema no menor y que afecta lamentablemente a gran parte de nuestro territorio nacional y a miles de personas. Y la verdad, Presidenta, que lo que llama la atención y que se desprende del informe de esta comisión es que estamos frente a una institucionalidad que está reaccionando, pero en muchos casos no se está anticipando. Y las reacciones no son siempre oportunas, sino que más bien son reacciones tardías. Y ya se decía en el brillante informe que emitió el presidente de la comisión que las reuniones de coordinación en la temporada pasada, que se supone que deben existir instancias para que los distintos estamentos públicos se coordinen y tengan una acción en conjunto para enfrentar este tipo de situaciones, no se produjeron. Y preguntamos en reiteradas oportunidades por qué no se habían producido estas reuniones de coordinación y nadie nos supo explicar por qué. Ahí ya hay una falla no menor, porque sin duda que la coordinación de todos los estamentos públicos para enfrentar este tipo de situaciones es vital para tener los menos daños posibles. Lamentablemente, esto no se está produciendo. Como también, Presidente, hay otro elemento que no es menor, y quiero dejar constancia de esto. La alta rotación de los brigadistas. Los prepara CONAF. ¿Y después dónde se van? Se van al sector privado. ¿Y por qué se van al sector privado? Porque les pagan mejor. Entonces los prepara CONAF con recursos públicos de todos los chilenos para que después se vayan. Entonces tenemos que implementar un sistema que permita la retención y un incentivo importante en esto, sin duda, que es la cuestión económica. De esa manera vamos a disminuir la alta rotación que tenemos en brigadistas que se desempeñan a través de CONAF. Lo otro importante, Presidente, que existen herramientas preventivas y que tienen un efecto no menor y no las estamos utilizando, Presidente o Presidenta. Por ejemplo, y está establecido en el informe, el 88% de los incendios que ocurrieron en la temporada pasada, ¿cuándo se producen? Antes de decretar estado de emergencia. El 88% de los incendios se producen antes de decretar estado de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Una cuestión muy sencilla, pues. Que cuando salen las policías, salen las Fuerzas Armadas a patrullar el territorio, los terroristas, los violentistas, los que prenden fuego, se inhiben, pues. 88% de los incendios se inician antes de decretar estado de emergencia. Presidenta, y esto no es menor, Presidenta, esto no es menor. No hay que hacer ninguna modificación legal ni destinar mayores recursos. Lo que se debe hacer, manejando la información que la tienen, que en tal fecha va a haber alta temperatura, que va a haber baja humedad. La información está. ¿Por qué no decretar estado de emergencia con anticipación y realizar patrullajes preventivos para que estos terroristas no nos sigan quemando el país? Falta voluntad, solo falta voluntad. No se necesita de recursos, voluntad de querer hacer las cosas.
Ya lo decía el diputado Ragnet, hombre de campo, hombre con una tremenda trayectoria, con experiencia en estas materias. El trabajo, el desempeño de las brigadas nocturnas es fundamental, pues, porque 1 de cada 30 incendios, Presidenta, se produce en la noche. 1 de cada 30. Pero no tenemos brigadas nocturnas. ¿Y por qué no tenemos brigadas nocturnas? Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué no están preparados? ¿Por qué no tenemos personal? No, señores. Es porque no se ha tomado la decisión de implementar con las herramientas y el equipo tecnológico necesario para que los brigadistas puedan combatir durante la noche. Son medidas, Presidenta, que van a tener consecuencias para tener menos incendios en esta y las futuras temporadas. Pero lamentablemente quienes tienen que tomar estas decisiones no las están tomando. Por otro lado, Presidenta, no puedo dejar pasar esto, de rendir un homenaje muy sentido a nuestros bomberos, que arriesgan la vida para salvar vidas. Pero lamentablemente, Presidenta, el Estado, el Gobierno, Senapred, tiene deudas y no las pagan. Solo por darles un ejemplo, el Gobierno se comprometió a pagar los gastos en que incurre bombero cuando asiste a estas emergencias. Les voy a dar 2 ejemplos. La comuna de Florida, al día de hoy de la temporada pasada, le deben 8 millones de pesos. Y los que somos de campo y conocemos la realidad rural, sabemos que los bomberos de comunas pequeñas no tienen los recursos para asumir todo este trabajo que demanda ir a una emergencia como esta. En la región del Biobío se le adeudan 100 millones de pesos a nuestros bomberos. Esto es impresentable, es inaceptable. Y es más, ¿saben qué? Y con esto termino para darle tiempo a mi colega Flor Báez. Senapred, el organismo que está encargado de coordinar para enfrentar esta catástrofe, está en DICOM. ¿Por cuánta plata? Sobre 1.200 millones de pesos. Es decir, hay muchos proveedores que no están recibiendo el pago justo por los servicios que prestaron. He dicho, señorita Presidenta. Muchas gracias, diputado Bobadilla. A continuación tiene la palabra la diputada Joana Pérez. Gracias, Presidenta. Bueno, como esta es una comisión investigadora y hay que referirse a su informe al trabajo que realizamos, a mí me interesaría abordar algunas conclusiones que creo que es necesario entender. Esta no es la primera comisión investigadora. Hubo otra y el Estado y los gobiernos no consideran nuestros informes, nuestras sugerencias. Se podría abordar de mejor manera estas situaciones si al menos nos respetásemos entre los poderes del Estado. Y los ejecutivos de turno no respetan el trabajo que hace una comisión investigadora. Y eso creo que es un llamado de atención a esta Cámara y al Poder Legislativo. Las sugerencias, dice, se debe mejorar el sistema de alerta de emergencia Senapred. Este es un organismo nuevo que cambiamos para mantener todo igual y por lo tanto es deficiente. Durante la emergencia se enviaron 270 mensajes SAE, sistema de alerta de emergencia, que son alarmas de evacuación, lo que demuestra la magnitud y amplitud del territorio, donde muchas veces no hay ni señal telefónica y no les llegan los mensajes, pero además no se informa dónde evacuar, de qué sirve un informe si es vacío, si no te señala al menos un camino. Se debe determinar el punto seguro y escape para la población en riesgo, privilegiando la salida de menores, cosas que tampoco eso se ve. Se debe hacer un despeje oportuno de vegetación de las rutas. Vamos a tener estos incendios de 7ª generación y hoy día, en mi región del Biobío, donde se han quemado una gran cantidad de hectáreas en la temporada pasada, el MOP no cumplía a la fecha de hoy el 50% de la meta que debía en materia de este trabajo, que además es una meta propia del propio Ministerio.
Es fundamental mejorar la coordinación entre los distintos actores involucrados, porque aquí se superponen muchas veces. Y tiene que ver con el trabajo entre la CONAF, municipios, obras públicas, bomberos, empresas forestales, gremios de productores agrícolas particulares y otros del Ministerio de Vivienda también. Y, por cierto, que se debe trabajar en una nueva ley de incendios y delitos terroristas, porque queda demostrado que en la región y en la macrozona está afectado mucho más la intencionalidad producto de las acciones terroristas y el crimen organizado que tenemos. Quiero agradecer a Michel Deler, que al menos a mí me apoyó en este trabajo y que al menos también había apoyado la Comisión 2012, pero se constata que no hay un trabajo. Y en particular, en mi zona muy afectada, Nacimiento y Arauco, quiero decir que el presidente de la República aún tiene compromisos pendientes con la caleta Punta Lavapié. Entonces, cuando visitan muchos ministros, que es el caso de estos incendios y esta emergencia, y cambian día tras día después las visitas, nadie se hace responsable. Aquí la delegada para la reconstrucción se fue de un día y no se dio respuesta a nadie y todavía se debe y no existen las viviendas definitivas que se prometieron en la zona ni el PMB en Punta Lavapié. He dicho, vamos a apoyar. Muchas gracias, diputada Pérez. En el turno siguiente tiene el uso de la palabra la diputada Flor Báez. Sí, diputada, le quedan 50 segundos. Bueno, muchas gracias. Solo decir que este informe me queda con gusto a poco, absolutamente. Hay una complacencia, autocomplacencia de parte de las instituciones del gobierno respecto a la crítica o autocrítica en la forma que abordaron esta tragedia. Organismos e instituciones están, pero no están funcionando ni estuvieron a la altura de la situación. Bomberos, ya se ha dicho, nuevamente un reconocimiento. Y qué decir, estamos hoy día recién viendo este informe de casi hace un año lo que ocurrió. Y hoy día, efectivamente, no veo cuáles son hoy día las medidas que puedan hacernos enfrentar de mejor manera si vuelve a ocurrir esto, y mucho menos en materia de reconstrucción, donde todavía hay viviendas que no tienen el saneamiento sanitario, y que hablar de la reconstrucción definitiva que está prácticamente en cero. Muchas gracias, diputada. Y por último, tiene el uso de la palabra el diputado Diego Chalper. Presidenta, el 90% de los incendios en Chile intermedia la voluntad de las personas, ya sea de manera provocada o de manera negligente. Por lo tanto, Presidenta, si realmente queremos tomarnos en serio este tema, hay que abordarlo desde el punto de vista de la persecución penal de la comisión de delitos de incendio en Chile. Si uno revisa nuestra legislación en materia penal, se dará cuenta que hay tipos dolosos que es tremendamente complicado comprobar porque es un delito de resultado. Y el problema que tenemos, Presidenta, es que no existe una legislación orgánica en materia de cuasi delitos de incendio. Es decir, incendios que se producen no porque haya una intencionalidad directa, sino por la negligencia de aquellos que intermedian en su comisión. Lo que hoy día tenemos, Presidenta, son dos tipos en el Decreto Supremo 4363 de la Ley de Bosque, que es extremadamente acotado. Y por lo tanto hay una tarea pendiente a este Congreso de dar las atribuciones penales necesarias para la persecución de los cuasi delitos de incendio. Podemos discutir largamente sobre la prevención, y está muy bien, pero aquí el hecho y el dato duro es que la inmensa mayoría, del orden del 90% de los incendios, se produce por la mediación de la voluntad de una persona concreta, que ya sea que lo hace por dolo o por culpa, provoca esa situación. Yo no sé si sabemos, Presidenta, que hoy día no existe ninguna unidad concretamente destinada a la investigación en materia penal para aportar datos en los incendios rurales. Cuando la Fiscalía necesita arroparse de pruebas en materia de delitos urbanos, están los departamentos de las distintas bomberos. Pero en materia rural es una mezcla entre la BOCAR, PDI y la CONAF. Y nunca se arriman a las pruebas necesarias para poder hacer la persecución penal de la cuasi delito de homicidio. O sea, de incendio. Y los otros tampoco. Por lo tanto, Presidenta, yo creo que aquí hay un problema concreto de falta de orgánica. Le agrego además que necesitamos incorporar una agravante para aquellos que cometen cuasi delitos de incendio en circunstancias de emergencia. No es posible que ciertas personas, habiendo situaciones de emergencia, tengan mal manejo de los fuegos y los incendios. Y por lo tanto, también hay otra situación.
Pero si usted no le pone el cascabel al gato, si usted no genera las condiciones para hacer esa persecución penal, esto se va a seguir produciendo. Y nos vamos aquí a lamentar, a agarrar las manos, a hacer rondas, todo lo que quieran. Pero en la práctica vamos a seguir teniendo incapacidad de llevar a la justicia a estas personas. Por último, Presidenta, decirle que el Ministerio Público carece de la capacidad y la cantidad de fiscales necesarios para hacer unidades especializadas en la persecución de este tipo de delitos. La persecución de un cuasidelito de incendio en una zona rural es extremadamente desgastante. Y si realmente queremos tomarnos en serio este problema, necesitamos que la Fiscalía cuente con las unidades necesarias para eso. El proyecto de modernización del Ministerio Público que ha presentado el Gobierno, digámoslo claramente, es una vergüenza, porque ni siquiera es capaz de responder mínimamente a los requerimientos de la Fiscalía. Presidenta, yo creo que la tarea de este Congreso no es lamentarse cada cierto tiempo las situaciones que ocurren, sino que disponer los medios legislativos y políticos para encontrar solución. Y aquí hay un problema que es de nosotros. No hay legislación suficiente para hacer persecución adecuada de los cuasi delitos de incendio y, por lo tanto, esa es una tarea, y dado que están los presidentes de la Comisión de Constitución y de Seguridad, que hay que emprender con total decisión. He dicho, gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Chalper. No habiendo más inscritos, se cierra el debate. En segundo lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a los actos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana de Santiago, el Servicio Nacional de Geología y Minería y toda otra autoridad competente respecto a la adopción de políticas, planes, protocolos o medidas cuyo objetivo sea prevenir o mitigar los riesgos que supone la existencia de infraestructura e edificaciones destinadas a la habitación en la zona aledaña a la falla de San Ramón. Para la discusión de este informe se otorgarán 60 minutos distribuidos en forma proporcional entre las bancadas. Rinde el informe de la Comisión Especial Investigadora la diputada Jimena Osandón. Gracias, Presidenta. En mi calidad de diputada informante de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes sobre la falla de San Ramón, paso a entregar una breve relación del trabajo realizado en el marco de su mandato. Dicho mandato tuvo por finalidad reunir antecedentes relativos a los actos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana de Santiago, el Servicio Nacional de Geología y Minería y toda otra autoridad competente respecto a la adopción de políticas y planes, protocolos o medidas cuyo objeto sea prevenir o mitigar los riesgos que supone la existencia de infraestructura y edificación destinada a la habitación en las zonas aledañas a la falla de San Ramón. En la sesión celebrada en la Comisión con fecha 27 de septiembre se analizaron las conclusiones y recomendaciones. Asistieron las diputadas Mónica Arce y Viviana Delgado, quienes presentaron consensos también, y por consiguiente nuestra votación fue la siguiente. Por consiguiente, puesta en votación conjunta las consideraciones y proposiciones, con excepción del segundo párrafo de la primera recomendación a la autoridad, resultaron aprobadas por unanimidad. Puesto en votación en segundo párrafo de la primera recomendación, la autoridad del siguiente tenor: el Estado deberá buscar la forma de compensar la afectación de desarrollo futuro respecto de quienes a la fecha tengan derecho adquirido. Resultó aprobada por mayoría de los miembros presentes. Votaron a favor la diputada Mónica Arce, Viviana Delgado, los diputados Cristian Araya, Álvaro Carter, Miguel Mellado, Cristian Moreira y Hernán Palma, y me abstuve yo. Consideraciones. Que desde el año 2011 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo licitó el proyecto de estudio de riesgo y modificación Falla de San Ramón, que tiene como objetivo general la evaluación del peligro sísmico asociado a la falla de San Ramón en la zona oriente de Santiago, entre los ríos Maipo y Mapocho, encaminado a proponer una modificación en función a los riesgos que la falla genera en el área de influencia a fin de modificar el Plan Regulador Metropolitano. El estudio fue realizado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y contó con la participación de profesionales altamente calificados, con análisis y estudios geológicos de la zona precordillerana de la región metropolitana, en conformidad a la tecnología más avanzada a la fecha disponible, y que contó con la realización de estudios empíricos de los suelos
y además de adjuntar en este estudio el informe que ustedes tienen en sus pupitres, se rescataron algunos puntos de interés como parte de las conclusiones de esta comisión, los que detallaré en el informe que por razones de tiempo se omiten. Segundo, que todos los antecedentes relativos a dicho estudio fueron recabados por anterioridad por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del año 2020, presidida por el diputado Tomás Hirsch, y constituida el 24 de noviembre con el mismo año bajo la petición de crear una comisión especial investigadora de los actos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, Gobierno Regional, en el cual y con todas las demás organizaciones pertinentes relacionadas con los permisos también de construcción otorgados a la tramitación para instalar los proyectos inmobiliarios y otras infraestructuras cercanas a la franja de San Ramón. A raíz de lo anterior, esta Comisión Especial Investigadora sobre la falla de San Ramón, con el objetivo de entregar una propuesta concreta, consideró muy necesario e importante tener en el acta los antecedentes y propuestas de la Comisión Especial Investigadora del 2020 y estudios anteriores al año 2023, así como los estudios y exposiciones entregados este año con el objeto de esclarecer, en primer lugar, que la información sobre la falla de San Ramón tiene una data de al menos 11 años en el conocimiento de la entidad responsable de los ordenamientos territoriales y gobiernos de turno de cada año, en que se presentaron antecedentes sobre el asunto. Cuarto, que en esa misma línea es necesario considerar que la inacción o falta de urgencia en la medida y política en torno a la falla de San Ramón podrían desencadenar una gran tragedia que actualmente afectaría a más de 3 millones de personas, cifra que se abulta cada día más, además de afectar infraestructura crítica y de abastecimiento de la región metropolitana, como en el caso de la Central de Abastecimiento de Emergencia de Aguas Andinas, la que en el caso de un terremoto con las características del que podría producirse esa falla, dejaría a más de la mitad de la región sin agua potable. Quinto, es necesario que se considere la responsabilidad que mantendrían tanto las entidades correspondientes como el gobierno de turno en el caso de producirse un acontecimiento de dichas características debido al conocimiento que se mantiene sobre la falla, considerando a la fecha los estudios antecedentes obligan a exigir el cese y restricción de la fundación de cualquier infraestructura que se asiente sobre ella y en 300 metros de ancho a lo largo de su traza. Sexto, se deja constancia de la disposición de los involucrados en esta comisión por mitigar las consecuencias que los expertos han advertido sobre un terremoto originado por el movimiento de carácter cortical que tiene la falla de San Ramón, considerando que los antecedentes están a la vista y científicamente comprobados por especialistas que a su vez coinciden en que la falla mantiene su categoría de activa y el desastre que podría provocar, considerando sus características y la norma de construcción vigente, no apropiada para un movimiento de tipo cortical con ruptura de la superficie. Se reitera las exigencias de los oficios solicitados a los ministerios de vivienda. Octavo, que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante el Desastre, SENAPRED, como solución inmediata propuso la conformación de una mesa de trabajo en búsqueda de una mirada colegiada sobre los estudios antecedentes recabado a lo largo de más de 11 años por especialistas en la materia y respaldado por instituciones de prestigio. Dicha mesa buscaría entregar nuevas propuestas con posterioridad al funcionamiento de esta instancia, bajándole el perfil a la situación, escudando su respuesta en la larga data entre los eventos que se han dado sobre esta falla. Además, y dado que es imposible definir con exactitud el momento de un terremoto en caso de acaecer, la falta de rapidez para tomar acciones y medidas necesarias desde la política pública que llevarían a lamentar grandes pérdidas humanas y materiales y obligaría a tomar las acciones acusatorias constitucionales contra quien resulten responsables de la inoperancia del Estado. Noveno, así como la prevención a nivel del Gobierno central y regional, es necesario que los gobiernos locales en que se encuentra ubicada la falla de San Ramón también tengan pleno conocimiento sobre ella, con el fin de iniciar procesos para que los planes reguladores comunales cuenten con las modificaciones necesarias. Décimo, junto con la modificación del plan regulador comunal, es necesario asegurar la disponibilidad de información precisa
y permanente para la ciudadanía respecto a las amenazas y riesgos sísmicos de la falla de San Ramón, así como también la entrega de información y demarcación de la zona de seguridad en caso de catástrofes y medidas de prevención como los planes de seguridad, coordinación con los organismos de seguridad pública y modos operantes en caso de emergencia. 11º, se debe definir una instancia multiagencial para el diseño de implementación, monitoreo y evaluación de una planificación urbana sostenible en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible de la política nacional y global en materia de reducción del riesgo de desastre. 12º, así como en la comisión se abocó a investigar exclusivamente la falla de San Ramón, es necesario considerar que dentro del territorio nacional existen también otras fallas de similares características. Por lo tanto, recomendaciones a la autoridad. El Poder Ejecutivo deberá realizar diversas estrategias con el fin de prohibir cualquier tipo de construcción nueva o proyecto de edificación futuro en un radio de 300 metros de ancho a lo largo de la traza de la falla de San Ramón hasta que ésta sea incluida en la modificación del plano regulador metropolitano. El Estado deberá buscar forma de compensar la afectación de desarrollo futuro respecto de quienes a la fecha tengan derecho adquirido. Que la autoridad defina una instancia operativa dotada de la facultad y recursos adecuados para asumir con plena responsabilidad la capacidad de abordar acciones acusatorias en los niveles que corresponda en contra de quien resulte responsable de la autoridad de la edificación de cualquier índole sobre la franja definida como falla de San Ramón, de acuerdo al informe solicitado por el mismo en febrero del 2011, sin perjuicio de que esta Cámara goce de la misma facultad para tomar acciones acusatorias correspondientes contra ese órgano. Que la autoridad oficie a quien resulte responsable del progreso de la inclusión de la falla de San Ramón en el plan regulador metropolitano. Que tanto el Gobierno central como los gobiernos comunales designe como zona no edificable la traza de la falla de San Ramón en sus respectivos planes reguladores. Que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregue a cada municipio ubicado en las comunas donde existe la falla de San Ramón propuestas de prohibiciones de edificación en la zona de riesgo y otorgando la facultad de implementar señalética, designación y demarcación de zonas de seguridad, así como cualquier otra medida de mitigación y prevención en el caso de un sismo en la falla. La creación de una instancia regional que vincule a los gobiernos locales sobre las cuales se emplaza la falla de San Ramón y los organismos públicos relacionados con el control y manejo del riesgo, así como representantes de la academia con la finalidad de que de manera conjunta y coordinada se diseñen estrategias de prevención y manejo de riesgo sísmico asociado a la falla, confirmando una gobernanza efectiva y pública sobre el riesgo existente en el territorio. Ello con la finalidad de establecer estrategias de corto, mediano y largo plazo, concientizar a la población sobre esta situación. La Comisión exige la conformación de una mesa de trabajo ofrecida por el Ministerio de Vivienda, la cual se realizó, pero que tuvo solo una sesión y no ha tenido acciones posteriores. En este sentido, se establece que durante el tiempo en que la mesa de trabajo se encuentre trabajando para generar el informe oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cualquier tipo de proyecto de construcción cese en sus obras inmediatamente, congelando además todo tipo de permisos como autorizaciones sobre la franja a lo largo de la traza de la falla. Reestructurar el flujo y procedimiento burocrático actual para poder hacer el cambio en el plan regulador metropolitano, considerando todos los estudios existentes, tanto en la falla como también en los estudios medioambientales en lugares de interés. Aumentar el tiempo de la prórroga del congelamiento de construcción, excepcionalmente durante el tiempo que demore la inclusión hasta la publicación del plan regulador metropolitano. Conforme a lo indicado a los expertos invitados, es necesario reconocer la amenaza latente que implica la falla de San Ramón para los habitantes de la región metropolitana y en especial a las comunas mencionadas, siendo de relevancia contar con planes de comunicación, prevención y emergencia dirigidos a la comunidad. En esa línea es que se deben evaluar planes de emergencia comunal, regional, a fin de que se considere la falla de San Ramón como una amenaza natural. Que las autoridades competentes del Ministerio de Vivienda
Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Gobierno Regional Metropolitano realicen un trabajo en conjunto y activo que incluye un llamado amplio a expertos en la materia y académicos municipales con el objetivo de contar al menos con planes de comunicación, prevención y emergencia dirigidos a la comunidad y una modificación del Plano Regional Metropolitano, debiendo poner a su disposición todos los recursos necesarios para el efecto. Abordar la falla de San Ramón desde una óptica de riesgo real y latente y, en consecuencia, adoptar las medidas técnicas, administrativas y presupuestarias que permita tomar las decisiones en el corto y mediano plazo, en conjunto con una campaña de concientización a la comunidad que conozca y socialice sus riesgos. Es todo cuanto puedo informar. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputada Osandón. Diputada, le ofrezco la palabra para la discusión del informe de la comisión investigadora. Es la única que está inscrita. Y con usted terminamos. Voy a seguir hablando media hora, presidenta. Vamos a hablar media hora. No, una cosa muy cortita, porque lamentablemente este es un tema que, si bien en la segunda comisión investigadora no ha avanzado nada, porque claramente mientras no venga un terremoto no pasa absolutamente nada. La verdad es que en Chile tenemos muchísimas fallas, no se toman las medidas cuando corresponden, no existen, excepto muy pocos municipios que se han tomado esta situación como algo, un peligro real, puede ser un desastre natural. Un terremoto como el que existió en Marruecos fue exactamente lo mismo. En Chile se dijo que era porque la construcción era antigua y no es por eso, sino que es por el tipo de fallas. Nosotros estamos acostumbrados a como los terremotos que vienen desde la costa hacia la cordillera. En cambio, este es un movimiento absolutamente distinto, donde la tierra salta y se posa sobre otro pedazo de tierra. Los terremotos son muy cortos, pero son muy, muy destructivos. El llamado, y yo creo que aquí, al menos yo sé que el diputado Tomás Hitch, por su intermedio, presidenta, tenía mucha razón cuando inició la primera comisión investigadora, y lo lamentable que no ha pasado nada desde esa hasta ahora. Las platas que se necesitaban para hacer los estudios no se han traspasado. Nos prometieron como gran cosa que probablemente en 4 años más, si tenemos suerte, recién va a estar incluido en el Plan Regulador Metropolitano la consideración de la falla de San Ramón, falla que está activa, y recién ahí se van a empezar a hacer tal vez normativas de construcción. Y en ese intertanto se sigue construyendo y se sigue poniendo a las personas en riesgo. Este es un informe que solo trata de constatar una realidad prácticamente muy parecido al anterior, pero la pena es que existe una inanición y es un no tomarle importancia a un tema, a un país que además está lleno de terremotos, pero que efectivamente estos terremotos, si Dios quiere, se demoran mucho entre un tiempo y en el otro, pero tenemos hoy día una falla que está construida en más de un 50%. Dios quiera, esto no resulte, que nos pille confesado y que no nos toque a nosotros al menos un terremoto en la falla de San Ramón, porque la metropolitana completa se va a ver destruida. He dicho, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sandón. Tiene la palabra el diputado Cristian Araya. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. En primer lugar, destacar la preocupación de la diputada Sandón por levantar una materia que tiene que ver con prevención. Tal vez la prevención es de esas materias poco atractivas para los sistemas políticos, porque dan poco rédito. Cuando prevenir siempre es más importante, pero no aparece en televisión, es poco atractivo, genera muy poco interés, pero tiene una importancia fundamental, especialmente en un país sísmico como el nuestro. La falla de San Ramón no es primera vez que es abordada por esta Cámara y lamentablemente, lo podemos constatar en la comisión, no han habido medidas adoptadas a propósito de las comisiones especiales investigadoras anteriores. Es una situación que nos debe preocupar porque afecta a una enorme cantidad de gente. Estamos hablando que la falla tiene un trazado de alrededor de 25 kilómetros que va en dirección de norte a sur,
y que involucra a las comunas tanto de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, pero también hay indicios de que afectaría la comuna tanto de Lo Barnechea como de Pirque. Y hay construcción muy reciente que no ha tenido en consideración, o una especial consideración, con lo que puede significar la existencia de esta falla. Quiero destacar también el trabajo mancomunado y de forma transversal ocurrido en esta comisión. Yo creo que es un buen ejemplo de que podemos dejar atrás todas las diferencias políticas poniendo el interés de los chilenos por delante. Temas importantes a considerar es la incorporación de la falla de San Ramón dentro de la planificación urbana. El plan regulador metropolitano requiere tener este tipo de antecedentes para adoptar ciertas medidas, disminuir densidades, por ejemplo, tomar medidas preventivas, espacios en el fondo de exclusión, etc. Hoy la falla atraviesa lugares donde hay universidades, hay hospitales, hay centros comunitarios, viviendas sociales, edificios de altura, etc. Creo que es una preocupación que tenemos que tener presente, pero que lamentablemente no ha sido una prioridad. Los antecedentes están en el poder del Ministerio de Vivienda hace más de 12 años. Creo que es una situación preocupante, que pasen y pasen los gobiernos y que nadie diga nada. Esto es como no miren hacia arriba. Esto viene y puede ser muy pronto, como también efectivamente puede pasar en algunos cientos de años más. Y que no pase por nuestra dejación, por nuestra inobservancia, a adoptar medidas, el que se pierdan vías de chilenos inocentes. Nuevamente, hacer un llamado a respaldar la propuesta de la Comisión, una propuesta que fue aprobada de forma unánime y que creo que grafica de buena forma lo analizado en esta Comisión. Por último, nuevamente destacar la presidencia de la diputada Osandón, quien llevó de muy buena forma esta comisión y que tuvo el interés siempre de poder darle relevancia a esta materia de prevención. He dicho, Presidenta. Muchas gracias, diputada Araya. Y por último, tiene el uso de la palabra el diputado Daniel Melo. Gracias, Presidenta. Quisiera partir reconociendo el trabajo realizado por la diputada Jimena Osandón como presidenta de la Comisión Investigadora sobre la falla de San Ramón y a todos los integrantes que trabajamos durante meses en un tema que es muy relevante para la ciudad de Santiago y la región metropolitana. Y quisiera partir señalando la necesidad de poder actualizar el marco normativo con los cuales trabaja, en este caso, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el rol que le debiera caber, en este caso, también al Gobierno regional, por cierto, a la institucionalidad en materia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sobre todo pensando en una política precautoria desde el punto de vista de la planificación urbana y la ciudad. Hoy día, como bien se ha dicho acá, en esta zona, en esta franja, existe en la actualidad viviendas sociales, universidades, todo tipo de edificaciones que sin duda requieren actualizar las normas en materia sísmica. Y es por eso que creo que es muy importante a propósito de las recomendaciones de la propia Comisión. Primero, entre otras cosas, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo debe realizar una estrategia con el fin de prohibir cualquier tipo de construcción nueva o proyecto de edificación futuro en un radio de a lo menos de 300 metros de ancho a lo largo de la traza de la falla de San Ramón. Esto quiere decir que podamos adecuar nuestros instrumentos de planificación urbana a estas materias. El Gobierno central, además, con los gobiernos comunales debieran designar una zona que sea no edificable, porque hoy día el problema que tenemos es que existe proyectado un conjunto de proyectos de materia inmobiliaria en esta zona,
y por lo tanto es necesario que podamos dar algún tipo de certeza jurídica en el desarrollo de estos proyectos para poder prever problemas futuros en la calidad de vida de la gente. Y, bueno, entre otras materias. Por todas estas razones, Presidenta, creo que es importante que podamos aprobar la recomendación y las conclusiones de la Comisión Investigadora de la Falla de San Ramón. He dicho, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Daniel Melo. No habiendo más inscritos, se cierra el debate. Votaciones. Ya me lo hablaste con la Jackie, bueno. Sí. En votación general, el proyecto de ley originado en mensaje que modifica el Código Tributario con el objetivo de establecer la obligatoriedad de iniciación de actividades para personas que operen en el comercio exterior. Cabe hacer presente que el proyecto trata materia de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todas las diputadas y diputados? Diputada Carolina Tello. Caro. El voto de la Caro. ¿Han votado todos los diputados y diputadas? Diputado Donoso. Diputado Durán. Bobadilla, como siempre. Y el diputado Bobadilla, como siempre. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 95 votos, 1 en contra, 4 abstenciones. Aprobado. Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación. Se despacha el proyecto a ley. En votación, el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos de gobierno relacionados con la prevención, gestión y combate de los incendios en el territorio nacional. Comisión Investigadora 18, 21 y 22. En votación. ¿Han votado todos los diputados y diputadas? Diputado Durán. Diputado Zafirio. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 79 votos, 21 en contra, 8 abstenciones. Aprobado. En votación, el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a los actos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana de Santiago, el Servicio Nacional de Geología y Minería y toda otra autoridad competente respecto a la adopción de políticas, planes, protocolos o medidas cuyo objetivo sea prevenir o mitigar los riesgos que supone la existencia de infraestructura de edificaciones destinadas a la habitación en la zona aledaña a la falla de San Ramón. En votación. A favor. ¿Han votado todos los diputados y diputadas? Diputado Sepúlveda. Diputado Moreira. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 107 votos, 2 abstenciones. Aprobada la comisión investigadora. Vamos a suspender
hasta las 14 horas a la espera del informe que llegue de la sala del Senado para que vayan a almorzar y vamos a tocar los timbres para poder avisarles que estaría el informe ya para votar en la sala. Se suspende la sesión. Muy bien, se reanuda la sesión. Habiéndose despachado del Senado en los mismos términos el proyecto de reajuste salarial, no me queda más que desearles a todas y a todos los colegas una muy feliz Navidad, buenas noches, vuelvan a trabajar y a celebrar con sus trabajadores, su familia y sus electores. ¡Feliz año! Por haberse cumplido la sesión, se cierra.